Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con la clase del día de hoy, miércoles 17 de marzo de 2021, para matemáticas de tercero de secundaria. El tema es desviación media. Esta información es con base al programa de Aprende en Casa 3. Aprendizaje esperado. Calcula y explica el significado del rango y la desviación media. Énfasis. Dar sentido y significado a la desviación media. La media aritmética es el promedio o la suma de todos los valores entre el número total de datos. La media aritmética se expresa con el símbolo X con una barra horizontal en la parte superior. Vamos a ver un ejemplo para saber cómo se calcula. Un grupo de amigos decide calcular su masa en kilogramos y obtener con ello la masa promedio. La masa de cada amigo en kilogramos es 84, 91, 72, 68, 87 y 78. ¿Qué es lo que vamos a hacer para hallar la media? Pues vamos a sumar todos estos datos que nos están dando, que serán 84 más 91, más 72, más 68, más 87, más 78. Y lo dividimos entre el total de datos. El total de datos son 6 datos. Entonces la suma nos da 480 entre 6, que son el número de amigos. Entonces nos da esto como resultado 80. ¿Qué quiere decir? Que la media aritmética o el promedio de los pesos es igual a 80 kilogramos. Ejemplo número 2. Carmen ha visto la televisión durante cada día de la semana pasada y se registraron los siguientes números de horas. 3, 2, 3, 3, 2, 6 y 3. En promedio, ¿cuántas horas al día está Carmen frente al televisor? Muy bien, pues vamos a sumar el total de datos, que son 7 datos. La suma nos da 22 entre 7. Esto nos da como promedio 3.14. Entonces la media aritmética es de 3.14 horas que pasa en el televisión Carmen. Las medias de tendencia central, media, mediana y moda representan con un número una característica de un conjunto de valores. Sin embargo, para caracterizar un conjunto de datos es importante considerar la variabilidad entre los mismos datos. Para esto se requieren las medidas de dispersión como el rango y la desviación media. Las medidas de dispersión tienen por objetivo analizar el grado de separación de los datos en un conjunto de datos. Cabe señalar que es con respecto a la media aritmética. La desviación media sirve para calcular cuánto se desvían en promedio los datos de la media aritmética. La desviación media se calcula como el promedio de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y los diferentes datos. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro el concepto de desviación media. Bueno, ejemplo número 3. Se debe calcular la desviación media de la siguiente serie de números: 2, 3, 6, 8 y 11. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el primer paso, es calcular la media aritmética de estos valores, como ya lo hicimos en los dos ejemplos anteriores. Sumamos los valores y los dividimos entre el total, que son 5 datos. Esto nos va a dar 30 entre 5, por lo tanto el promedio de estos datos es 6. Posteriormente se calcula la desviación correspondiente al valor absoluto de la diferencia entre los valores y la media aritmética. Entonces, para calcular la desviación media, a cada dato, por ejemplo a 2, le voy a restar la media aritmética 6. Como nos va a dar un número negativo, pues solo vamos a ocupar su valor absoluto. Es decir, valores negativos no nos interesan. Los vamos a sumar y al final los vamos a dividir entre el total de datos, que son 5. Muy bien, entonces tenemos los datos 2 y la media aritmética, que es 6. Entonces hacemos la diferencia: 2 menos 6 nos da menos 4. Pero para la desviación media nos pide el valor absoluto. Entonces tomamos 4 positivo. 3 menos 6 nos da menos 3. Su valor absoluto sería 3. 6 menos 6 es 0. Absoluto se queda como 0. 8 menos 6 nos da a 2. 11 menos 6 es igual a 5. Entonces, una vez que ya tenemos estos datos absolutos, los vamos a sumar todos y los vamos a dividir entre el total de datos. La suma de los valores absolutos que encontramos hace rato nos da 14. Entre 5, la desviación media es igual a 2.8. Esto quiere decir que en promedio los datos están a una distancia de 2.8 de la media aritmética. Ejemplo número 4.
Se debe calcular la desviación media del siguiente conjunto de datos: 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18 y 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente sacamos la media aritmética, sumamos los datos y los dividimos entre el total, que son 8. Entonces 76 entre 8 nos da 9.5. Una vez que ya hallamos el promedio o la media aritmética, vamos a obtener los valores absolutos de las diferencias de los datos con la media aritmética. Es decir, a 12 le resto 9.5 y obtengo su valor absoluto, que es 2.5. A 6 le quito 9.5, nos va a dar menos 3.5, pero como queremos el valor absoluto lo dejamos como 3.5. Y así con cada uno de los datos le vamos restando la media y obtenemos su valor absoluto. Finalmente los sumamos y los dividimos entre el total de datos. La suma nos da 34. Entre 8 nos da la desviación media de 4.25. Entonces quiere decir que los datos se separan 4.25 unidades respecto a la media, que es de 4.5. Ejemplo número 5. Realiza un ejercicio para dar sentido y construir un significado de la desviación media. A partir de los siguientes tres listados, ¿cuál tiene la menor desviación media? Bueno, observamos, tenemos tres listas de números, la lista número 1, número 2 y número 3. Entonces vamos a calcular a cada una la desviación media y determinar cuál de ellas tiene la menor. Entonces con la lista número 1 sumamos los datos, calculamos la media y nos da de 7.4. Al hacer las operaciones para desviación estándar, como ya lo expliqué anteriormente, nos da la suma 19.6 de los valores absolutos entre el total de datos, que son 9, dándonos una desviación media de 2.17. La lista número 2 tiene un promedio de 7.4 y al obtener sus valores absolutos y restarlos con la media y dividirlos entre el total de datos, nos da de 25.6 entre 9, lo cual nos da una desviación media de 2.84. La lista número 3 nos muestra los valores para sacar la media, nos da de 7.4, aplicamos la fórmula anterior para calcular la desviación media, obteniendo los valores absolutos, los sumamos, nos da 34.4 entre el total de datos, que es 9, y eso nos da una desviación media de 3.82. Muy bien, entonces al analizar los datos obtenidos, la lista 1 es la que tiene menor desviación media, lo podemos observar aquí. Tiene 2.17 a diferencia de las otras dos. Por último, se relaciona la forma de la gráfica de una lista de datos y la magnitud de la desviación media. A continuación, observa y analiza las tres listas y sus respectivas gráficas. Los tres casos tienen algo en común. La media aritmética es igual a 2. En la gráfica está representada por la línea que atraviesa verticalmente las barras en las tres gráficas. Los datos 1, 2, 3 de cada serie aparecen en el eje horizontal y la frecuencia de cada valor es representada con la altura de la barra correspondiente, de acuerdo con la escala del eje vertical. ¿Cómo se relaciona en términos generales la magnitud de la desviación media con la forma de la gráfica de frecuencias? Bueno, pues observamos las gráficas, observamos la desviación media que tiene cada una 0.44, 0.89, 0.67. Nos damos cuenta que la que tiene menor desviación media es la gráfica A. ¿Por qué? Más de la mitad de los datos coinciden con la media. En consecuencia, la barra que corresponde al valor 2 es la más alta. Entonces aquí los números, el conjunto de datos se aproximan mucho más a lo que es la media. La gráfica con mayor desviación media, en contraste, es la gráfica B. Como se muestra, la mayoría de los datos no coinciden con la media, sino que con los valores adyacentes. Las barras 1 y 3, por consiguiente la barra que corresponde al valor 2 es menos alta. Y por último, observa que en esta gráfica los datos se acercan al promedio.
Entonces también aquí hay una desviación algo amplia a diferencia de las demás. Entonces, gráficamente se observa que en conclusión, a menor desviación media, los datos se acercan más o coinciden con el promedio. Muy bien, esto sería todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda o comentario, sabes que me puedes escribir. Saludos y buen día.